Bienvenidos otra vez a nuestra serie de conferencias sobre el COVID-19. Hoy vamos a hablar del semáforo naranja, de por qué estamos en naranja, qué quiere decir que estemos en naranja, qué dudas puede haber al respecto. Pues vayan pensando sus dudas, por favor pónganoslas en el chat para irlas resolviendo. Eh, y bueno, pues vamos a empezar. Les quiero, les quiero mostrar por qué pasamos al semáforo naranja, ¿no? Entonces, esto está bastante bien, ha sido difundido en muchos lados, en un PDF que ha enviado la Ciudad de México, sobre todo, les voy a mostrar las cosas más importantes. Perdón, por alguna razón no me está saliendo. Ok, entonces vamos a ver los detalles más importantes al respecto de esta decisión de cambiar de parámetro, de estatus en el que estamos en la Ciudad de México. Lo primero que nos muestran en este documento que se ha difundido es cómo se ha modificado la ocupación hospitalaria, ¿no? Entonces, aquí vemos en rojo, la gráfica que está hasta arriba es la suma de las dos que están abajo, ¿no? Entonces, la amarilla es la gente que está hospitalizada sin tener que necesitar intubación o porque no haya para ellos, que también puede suceder. La otra, el de más bajo, es la gente intubada y en rojo arriba la suma de los dos. Lo que han visto, lo que se puede ver es cómo pues fuimos subiendo claramente, después llegamos a una como meseta y actualmente va bajando. Todos siempre tenemos desconfianza en si nos están diciendo la verdad, si nos están diciendo la verdad. Esto sí parece, o sea, yo hasta el momento, y más gente que me va a odiar por esto, pero no he visto ninguna evidencia de que nos quieran mentir. Hay mucha evidencia de estadísticas pues incompletas, o sea, no somos así como que con la puntualidad alemana de llevar estadísticas, pero no he visto ningún intento de decepción eh, planeada y sí habría forma de darse cuenta cuando uno está pendiente de los datos. Entonces, el hecho es que, por ejemplo, amigos míos que están en distintos hospitales nos dicen que sí, efectivamente, creo que ya la crisis de gente diaria que parece estarse abatiendo. Entonces, eso es la razón de que podemos cambiar de estrategia. En concreto, la Ciudad de México nos habla esta gráfica, ¿no? En donde podemos ver, ellos fijaron un 65% de ocupación hospitalaria como para poder relajar medidas. Y entonces llevamos 2 semanas por debajo de ese 65% o que nos da un poquito de espacio de respiro. Acuérdense que esto es el ir y venir desde el principio, no nada más en México, la Organización Mundial de la Salud, todos los países, o sea, el problema que desde Wuhan, desde China, lo que se empezó a ver era una sobresaturación de los recursos hospitalarios, ¿no? De gente en la calle muriéndose porque no había hospital que los pueda atender. Y las medidas que se implementaron, las restricciones de movilidad, todo esto, la idea es poder disminuir el incremento de casos nuevos de tal forma que conforme se van enfermando unos se vayan dando de alta y podamos tener capacidad hospitalaria para la gente que lo necesita. Entonces, nunca se ha tratado en realidad de reducir la infección porque eso se salió de las manos del mundo
muy tempranamente y tiene sus razones de ser. Pues los países que lo han podido controlar son como Nueva Zelanda, que cierran sus fronteras por completo. Nosotros en la vida vamos a poder cerrar nuestras fronteras. Entonces, pues así está la cosa. Entonces, esa es la razón. Entonces, quiere decir que el punto de abrirnos, de relajarnos un poquito, lo único que nos está diciendo es que si nos enfermamos hay hospital. O sea, no es tanto cuestión de que no haya riesgo de enfermarse. Luego la gente dice que sí, son razones políticas. Pues claro que son razones políticas. O sea, necesitamos también ganarnos la vida, ¿no? Y ahí pues es donde se busca encontrar el punto medio. ¿Qué realmente está sucediendo en México en cuanto a la mortalidad? Esta gráfica que le estoy presentando, esta no es de nadie más que mía, esos son los datos que yo recopilo generalmente casi diario, voy haciendo las sumas de los datos que México reporta, ¿no? Y que recopila la Universidad de Johns Hopkins en Estados Unidos. Y aquí lo que se me hace interesante mostrarles es la diferencia que hay con respecto a otros dos países que son Italia y España. Si pueden ver aquí, lo que estamos viendo es que obviamente ni Italia, ni Francia, ni México, ni Italia, España y México no empezaron el mismo día. Entonces aquí estoy poniendo como día cero el día que se murió la primera persona, ¿no? El día del fallecimiento reportado por el país, el primer día que lo reportó es es donde empieza la gráfica en los tres países, por eso podemos comparar. Y entonces fíjense cómo tanto Italia como España subieron rapidísimo, o sea, fue un crecimiento completamente logarítmico de aquí al principio, y luego bajaron también muy rápido. Y en cambio México hemos ido subiendo mucho más lentamente. Y pues sí, aquí hay un brinco enorme que esto lo que les estoy graficando no es día con día, es el promedio de los últimos 7 días, porque en todos los países, si lo graficamos día con día, son unas subidas y bajadas brutales. Siempre hay los reportes de fallecimientos y demás tardan en llegar a quien los recopila y siempre hay altas y bajas, en fin de semana se retrasan, luego se recuperan, eso es igual en todos los países. Entonces, esto lo que estamos viendo en esta gráfica es el promedio de los 7 días previos en cada país que estamos mostrando. Entonces, aquí en el promedio de los 7 días previos parece haber un descenso demasiado grande en México. Entonces, yo tengo mis dudas y yo no estaría seguro de que realmente estemos ya pasados del punto máximo. Espero que sí. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Acabamos de ver dos cosas diferentes. El informe de la Ciudad de México que muestra una tendencia a la baja ya de 2 semanas, que ya es como para pensar que sea real, pero esto es el país. Y lo que está pasando es que México es un país muy grande, también por eso hay grandes diferencias con España y con Italia. Los brotes pandémicos ahí fueron como que mucho más cerrados. Aquí vemos una diferencia enorme de cuándo empezó a pegar en Cancún, cuándo empezó a pegar en la Ciudad de México, cuándo empezó a pegar en Monterrey. O sea, hay un desfase. Entonces, el punto que estamos viendo aquí, digamos, la duda que yo tengo es con respecto a todo el país, si realmente ya pasamos el pico para todo el país o no. Para la Ciudad de México creo que los datos sí justifican decir que sí efectivamente pasamos el pico. Ahora, ¿estos datos son precisos? No, o sea, si buscamos los números, si queremos que esto nos refleje en realidad cuánta gente está enferma o cuánta gente está infectada o cuánta gente fallece, no. Estos son estimados y son indicadores. Lo que tenemos que ver es más la forma de la curva que el número exacto, y eso ha sido desde el principio, y eso es
igual en todos los países. Claro que hay países que tienen peores estadísticas que otros, ¿no? Pero finalmente, por eso lo que importa es ver las estadísticas. ¿Cómo le vamos a hacer entonces para mantenernos así? ¿No? Porque bueno, tenemos, ahorita ya ya todo el mundo está enterado de cómo en Estados Unidos hubo distintos estados que empezaron a abrir. Estados Unidos se está comportando como que fueran diferentes países completamente, ¿no? Si vemos la respuesta que tuvo el estado de Florida y la comparamos con el estado de California, no tiene nada que ver una con la otra, ¿no? En uno es un estado completo de negación, cerraron las playas una semana, en el otro cerraron las escuelas cuando, pues casi como nosotros, muy tempranamente. O sea, entonces podemos ver realmente muy grandes diferencias. Y hay cosas que han salido justo en esta semana que son muy interesantes. Una es que el hecho de que muchos estados dijeron, ya vamos a abrir, ya pasó lo peor, y ahorita tuvieron un resurgimiento de casos brutal. Entonces, ahí uno se cuestiona. Y el comentario típico es de que primero dijeron que sí y ahora dicen que no. En realidad de eso se trata. Nosotros en México esa es la expectativa oficial. El semáforo naranja, o sea, la idea de que tengamos un semáforo es que veamos el semáforo a ver si podemos pasar o no pasar. Nos lo pueden cambiar en cualquier momento si vuelve a subir. Así es como tiene que ser. No vamos a la forma que tenemos de podernos mantener en naranja es controlar la transmisión de la enfermedad. No es que nadie sepa predecir el futuro, depende de lo que hagamos como ciudadanos en realidad, para que esto se pueda mantener. Entonces, vemos que en Estados Unidos lo que sucedió es que a algunos estados se les ocurrió que era buenísima idea abrir los bares y eso causó, son los estados que más tienen nuevos brotes. Hay un fenómeno bien interesante en Estados Unidos que es también coincidió con las protestas por la muerte de George Floyd, ¿no? Entonces, hubo cientos y miles de gentes en las calles y se tenía mucho miedo de que eso fuera a causar rebrotes en esas ciudades. Pero las protestas más grandes fueron en ciertas ciudades, no en todo el país, y al mismo tiempo hubo estados y ciudades que abrieron más que otras. Entonces, lo que se está viendo en Estados Unidos es que no hubo, ya 2 semanas de las manifestaciones más grandes, no hubo grandes rebrotes que se estén localizando ahí. Los grandes rebrotes están en las ciudades y estados donde abrieron bares y restaurantes y cosas así. Y hay estudios muy interesantes, muy bien realizados, que nos hacen pensar que aquí una de las cosas muy importantes que sucedió es que las manifestaciones son al aire libre y los bares son en lugares cerrados. Hay muchísima más transmisión del virus en lugares cerrados. También está el detalle de que en las ciudades que tuvieron las manifestaciones más grandes, pues la mayoría de la gente le dio miedo salir. Entonces, se contrarresta la gente que salió a manifestarse con la gente que se quedó en su casa ahora sí más encerrada. Entonces, son dos factores que es difícil de quitar uno de otro, pero hay estudios bastante interesantes que miden muy precisamente esto y sí definitivamente lugares cerrados son más peligrosos. Entonces, de ahí lo que podemos ver claramente es que finalmente nuestras reglas que estamos siguiendo del semáforo naranja están tomando en cuenta esos datos. Porque si regresamos aquí a nuestras, al documento del gobierno de la Ciudad de México, en las reglas de la nueva normalidad que llaman, lo primero que nos ponen es, si puedes, quédate en casa el mayor tiempo posible. O sea, básicamente, sobre todo las personas vulnerables, eso es una muy buena observación, pero pues todo mundo, porque en Estados Unidos justamente los lugares donde
donde ha habido rebrotes más grandes, pues ya no están siendo en gente mayor, porque pues, ¿quién va a los bares? ¿No? Es mucho más los jóvenes. Entonces, el promedio de infección, el promedio de edad en las personas con infecciones nuevas en Estados Unidos bajó muchísimo, ya ahorita está como en los 30. Entonces, pues sí, uno no es que la edad sea un factor de riesgo para que te infectes. La edad es un factor de riesgo para que te vaya más mal. Entonces, los jóvenes también se pueden infectar y también se mueren. Entonces, hay que tener cuidado. Eso es lo que no me gusta un poco de esta regla número 1, que como que se queda uno con la idea de las personas vulnerables y realmente hay que quedarse con la idea de quédate en casa el mayor tiempo posible. La regla número 2 me encantó. Quien ha estado oyendo estas conferencias sabe que yo soy proponente del cubrebocas cada vez que sale el tema y sale el tema todas las semanas. El cubrebocas, y hay más estudios. Yo ya tengo una colección de estudios publicados impresionante de aerolización, de cómo el cubrebocas protege, qué cubrebocas protege más, qué tipo de tela, cosas así. El cubrebocas sirve como control de la fuente. O sea, la persona infectada que no sabe que está infectada, que sale a la calle, si sale con cubrebocas no infecta a nadie más. El ejemplo que ya di en otra conferencia es una persona que viajó de China a Estados Unidos, que resultó, cuando llegó a Estados Unidos, le hicieron pruebas, resultó, estaba infectada y no infectó a nadie, porque todo el vuelo se quedó con cubrebocas. Y eso es lo que estamos viendo como una gran diferencia que ya presenté la vez pasada sobre lo que está pasando en Asia y contra Europa y Estados Unidos y México. Entonces, el cubrebocas yo quisiera que las autoridades fueran más enérgicas. En México sí sabemos que si ponemos mordidas, si ponemos infracciones, aumentamos las mordidas, pero sí, yo creo que necesitamos ser más enérgicos. La gente tiene que salir con cubrebocas todo el tiempo. Quien esté abriendo sus negocios, bueno, los negocios es está más fácil de controlar, pero la gente en la calle debería estar usando cubrebocas. Luego tenemos la regla número 3, que al menor síntoma de enfermedad hay que no salir y mandar un mensaje, y que todos los casos positivos tienen que dar información. Eso pues se le están dando más o menos un seguimiento. Hasta aquí no tenemos ninguna queja realmente. La siguiente regla. Luego, si seguimos viendo ese documento, nos salen 10 reglas básicas para todas las actividades. Antes de entrar en detalles sobre qué se permite y qué no se permite en este PDF, primero nos dan las reglas básicas. Primero es que todos los empleados tienen que usar en forma obligatoria el equipo de protección personal, cubrebocas y careta protectora, y lavarse frecuentemente las manos. Está perfectamente bien. Sí, acuérdense que estoy diciendo, el cubrebocas, el problema del cubrebocas y de la careta es saberlo usar bien. El cubrebocas tiene que cubrirnos todo, tiene que ser hermético. El chiste es que respiremos a través de la tela. Si al respirar se nos fuga por junto a la nariz y nos empañan los lentes, es que no está sirviendo, porque por ahí también entran los microbios, ¿no? El virus en particular. Entonces, un cubrebocas tiene que estar bien sellado para que funcione. Y si entre médicos hubo también, en esta semana salió un reporte de que todo el brote que ha habido mucho entre médicos, muchos médicos se echan la culpa a sí mismos, ¿no? De que por falta de cuidado, no es tan fácil. Entonces, digo, obviamente la medida está muy bien, es súper necesaria, pero lavarse frecuentemente las manos, usar careta y todo eso, pero insisto que el cubrebocas es más importante en, en la fuente que en el receptor. Ahora, esto incluye personas que a lo mejor estén infectadas, ¿no? Desde el personal del restaurante, ¿no? Entonces nos va a evitar un cubrebocas ya no tan bien puesto, sí bloquea. O sea, si ese mismo cubrebocas que digo que tiene filtro, cuando hablo, la saliva que viene con él se pega al cubrebocas más fácil. Entonces, por eso son mejores para evitar el contagio que de aquí para allá que de allá para acá, ¿no?
Lo otro son los filtros sanitarios, que yo estoy un poquito escéptico de eso. Obviamente lo hacemos en el consultorio, todo lo que quieran, pero no, eso ya nada más nos va a detectar la gente que justo en ese momento esté enferma y no se haya dado cuenta. Y la gente puede estar infectando 2 o 3 días antes de dar síntomas. La sana distancia de 1.5 metros, pues es, sí, hay una relación. Entre más distancia hay entre una persona y otra, más difícil es el contagio, pero 1.5 metros no es una distancia mágica que nos evita el contagio. También depende de cuál sea la actividad. Una persona que está hablando en voz alta va a esparcer su nube de contagios, si esa persona está contagiada, mucho más de 2 metros, una vez por eso. Eso lo evitamos con cubrebocas. Y los dispensadores de gel antibacterial y la desinfección de superficies, eso sí es bastante importante, aunque también se ha hablado mucho de que a través de superficies no es tan fácil que lo adquiramos, ¿no? Y que cosa hay que es cierto. El 5 también es muy interesante, el uso de ventilación natural. Eso refleja lo que ya estábamos viendo, ¿no? Es mucho más fácil contagiar en un lugar cerrado que en un lugar abierto. Abrir las ventanas no transforma el lugar cerrado en abierto, pero algo debe de ayudar. Eso no creo que nadie realmente lo haya investigado. Suena razonable, no sabemos qué tan efectivo es. Lo mismo lo de la recirculación, ¿no? Que la recirculación del aire al interior está prohibida. O sea, los aires acondicionados, teóricamente, o sea, si toman aire, lo enfrían y lo vuelven a expulsar, estarían prohibidos. Yo no he visto tampoco un estudio que diga que tanto del virus sobrevive el paso por el aire acondicionado, pero es razonable hacer esa prohibición. No creo que se pueda hacer en todo el país. La Ciudad de México, pues tenemos un clima mucho más templado que en muchos otros lados. Pero finalmente para la Ciudad de México, eso pues es una buena medida. También aplica para taxi, Uber, donde se suban. Bajen las ventanas, circulen con las áreas ventanas y crucen los dedos de que no los asalten. Pero allá es de que, o sea, sí es una medida que ahí estamos pensando que el conductor sea la persona infectada. Bueno, también ida y vuelta, el conductor está en peligro de que yo a lo mejor me suba y no sé, y yo esté infectado. El abrir las ventanas lo protege a él y me protege a mí. Luego hay un registro obligatorio de reactivación. O sea, yo no digamos que el giro que nosotros tenemos no está incluido entre los que necesitan hacer eso, pero como con muchas cosas en México hay ideas muy, muy buenas y depende de cómo se van implementando, pero yo creo que es una medida razonable. Y luego el punto 7 está muy interesante. Si se cuenta con más de 30 trabajadores, hay que realizar un número de pruebas equivalentes al 5% de sus empleados en forma semanal. Eso, el chiste es evitar justo, digamos que detectar los que puedan estar infectados. ¿Qué es lo que qué es lo que aquí veo que no esté bien y que no he visto, si a lo mejor hay otro documento en donde lo especifiquen mejor? ¿Qué prueba? Porque la semana pasada hablamos de qué tipos de pruebas hay. Y les recuerdo, hay las pruebas de PCR, en donde buscamos las personas infectadas, y hay las pruebas de anticuerpos, en donde buscamos si una persona fue infectada, no sabemos cuándo. En términos de los trabajadores de un restaurante o de algo, cualquier empresa que esté abriendo, lo que se necesita hacer sería de PCR. Las de PCR son mucho más caras. ¿Por qué me conviene a mí, si yo soy dueño del local, no irme por lo barato, irme y hacerles la cara? Pues porque yo como dueño me conviene más detectar al empleado que puede infectar a todos los demás lo antes que pueda. Si me espero que infecte a los demás empleados, va a ser mucho más, me va a perjudicar más. Entonces es una mejor inversión las de PCR. Y luego, pues los demás, los demás de medidas
en cuanto a reportar los casos de que puedan haber salido positivos, ¿no? Entonces, aquí el punto realmente es, nuevamente, estamos cruzando los dedos de que con estas medidas se mantenga baja la transmisión. Realmente todo lo que se propone es razonable. Espero realmente que la gente lo siga, porque si no, pues no sirve nada. Lo que nos pasó con las restricciones de movilidad es que demasiada gente o no pudo seguirla porque no tenía forma de sobrevivir sin trabajar, o no quiso seguirlas porque no creen en nada que les indique, ¿no? Sobre todo el gobierno puede ser, pero finalmente no tuvo el efecto que hubiéramos querido, no se redujeron las infecciones tanto, y pues seguimos en la que estamos. Entonces sí necesitamos pues hacer caso de estas cosas, porque ahí sí es por protección mutua. Acuérdense que que pues el plan que tenemos ahora propuesto, pues se va a echar para atrás si, si no, si vuelven a subir los contagios, ¿no? El plan, como se publicó, es que el 29 de junio habría comercio al menudeo y trabajadores del hogar. El 30 de junio habría el centro histórico. El 1 de julio abren restaurantes. Sí, sé de amigos que tienen restaurantes que están parados de cabeza con todos los trámites que le están pidiendo. Y también hoteles al 30% de capacidad. Después se supone que abren mercados, después estéticas, salones de belleza, después tiendas departamentales y, y bueno, y también están incluidos aquí los clubes deportivos y cosas así. Pero bueno, no, si en la siguiente semana se empieza a ver otra vez un aumento de la ocupación hospitalaria, esto lo van a echar para atrás y se vuelven a cerrar todas esas cosas. Entonces, lo que más, pues lo que necesitamos hacer es tratar de seguir las reglas lo más posible, cosa que a los mexicanos nos cuesta muchísimo trabajo, pero pues esperemos que funcione. Me gusta que hay una parte que me encantó, ojalá se haga, ojalá se pueda hacer, o sea, es, que es el de fomentar la ciudad al aire libre. Eh, Aquí habla justo de lo que le estaba yo mencionando, ¿no? De cómo el contagio y la propagación del COVID-19 crece dramáticamente en espacios cerrados. Entonces, la idea que están haciendo es que se va a permitir colocación de sillas en espacios abiertos. Eh, la, Entre otras cosas, esto es lo que están proponiendo, que en calles en donde haya 3 carriles y uno de ellos esté para estacionamiento, pues en los sitios donde haya restaurantes, cafeterías, cosas así, permitir que se pongan mesas en el sitio que ocuparían los coches, ¿no? Para dejar libre la banqueta para el paso de la gente, y los restaurantes y cafeterías que puedan hacer eso, en lugar de 30% se les va a permitir atender al 40% de los clientes. Entonces, pues a mí me encantó porque como que son de las cosas que ojalá se quedaran, ¿no? Que cerráramos más el paso al automóvil y favoreciéramos el transporte de otra manera, y como que son de las cosas del mundo que ha cambiado gracias a la pandemia, que ojalá permanezca un poco. No sé realmente qué tanto se va a poder hacer eso, si va a tener efectos, si no va a acabar siendo una cuestión eh, demasiado burocrática. Pues ya mis amigos que tienen restaurantes, espero que me platiquen si tienen una forma si lo han podido aprovechar y que este,
y qué efecto han tenido, si les ha ayudado, ¿no? Entonces, lo demás que habla, ya después el documento habla específicamente de los giros que pueden abrir, ¿no? Que ya indicaciones específicas para supermercados, para tiendas de menudeo, para restaurantes y cosas, y bares, no lo vi mencionado, se me haría, pues yo creo que la única forma sería así, al aire libre, pero creo que no se está considerando todavía. Hay muchas cosas que todavía no se podrían abrir mientras tengamos en esta fase. Entonces, pues esa es mi interpretación del semáforo naranja. Espero que realmente pues, nos sirva y podamos pues, seguir avanzando en esto. Entonces vamos ahora a empezar a ver las preguntas que tenemos en el chat. Me preguntan, si una persona contagiada usando cubrebocas no contagia a los otros, ¿una persona sana usando cubrebocas no se contagia de algún enfermo? Por ejemplo, en un avión. No, o sea, el cubrebocas protege más, evita más que el virus se aleje, o sea, captura más el virus fresco que el virus que ya viajó por unos metros. ¿Ok? Lo que pasa es que cuando yo hablo, el virus, suponiendo que yo estoy contagiado, el virus sale de mis pulmones, porque lo que está pasando con el virus es, entra a mi cuerpo, se mete a las células pulmonares, las invade y las obliga a fabricar nuevos virus. Esa célula se rompe y expulsa toda la cantidad de virus, o sea, miles de virus de cada célula. Y esas células que eran de la recubierta respiratoria, cada vez que respiro, esos virus los estoy echando para afuera, ¿no? Entonces, si yo estoy infectado, estoy echando una cantidad de virus muy grande, pero el aire cuando lo exhalamos es húmedo, viene mezclado en gotitas de agua y los virus por lo tanto están pegados en esas gotas de agua que aunque no las vemos son grandes. Entonces un cubrebocas me captura ese y ya no deja que el virus siga avanzando. Algo de virus sí se sale. O sea, no hay ningún cubrebocas que nos lo pare al 100%. Y luego puede haber la gente que anda sin cubrebocas o lo que sea. Entonces, yo puedo, o sea, el ejemplo que me están preguntando es, yo no estoy infectado, pero pasé junto a una persona que sí está infectada y no trae cubrebocas. Entonces estoy atravesando una nube de virus. Cuando salieron de la persona infectada estaban en una gota de aire, de agua grande, que se va rápidamente evaporando. Se va evaporando muy, muy rápido. O sea, consideren, la idea es, si yo soplo en un cristal frío y que se empaña, como esa zona empañada se va haciendo chiquita, chiquita, es porque se evapora. Así de rápido se va evaporando y se van haciendo gotas más chicas. Entonces, el virus ya se queda aerosolizado en gotas muy, muy pequeñitas y esas son las que es difícil que el cubrebocas agarre, pero nunca sabemos de qué tamaño está y puede estar mezclado en otras. Entonces, el cubrebocas sí protege de los dos lados, ¿no? Yo, si ando por la calle con cubrebocas, estoy mucho más protegido de la gente que pueda estar contagiado que si ando sin cubrebocas. Entonces, el cubrebocas hay que exigirlo para todo el mundo. Entonces, las razones de usar un cubrebocas es uno. Yo no sé si estoy infectado o no. Nunca sabemos, ¿no? Nos pudimos haber infectado y estamos en el periodo asintomático en donde ya contagiamos. Entonces, nunca nadie de nosotros puede saber si no está infectado. Ha habido los casos de gente que se cree que está cuidando perfecto y le da. Entonces, es una. La otra de usar cubrebocas es yo no sé quién de mi alrededor esté contagiado y sí me puedo proteger si lo uso, ¿no? Entonces, en un avión, el ejemplo que les presenté es de una persona infectada que no contagió a nadie de alrededor. Si él hubiera estado infectado y todas las demás personas a su alrededor tuvieran cubrebocas, ¿cuántas se hubieran infectado? No sabemos. Eso sería un experimento que tendríamos que hacer. Pero no es ético hacer ese experimento porque este virus es demasiado canijo. Se han hecho esos experimentos con otros tipos de virus, pero
cada virus es diferente. O sea, hay cosas que lo matan más fácil o no, ¿no? Entonces es difícil extrapolar. Me pregunta, ¿cuál cubrebocas recomiendo? Para fines del uso de toda la población, no tiene que ser cubrebocas médico. Puede ser un cubrebocas de tela siempre y cuando sea de varias capas. Si tenemos que sea de tela gruesa y 2 o 3 capas, es suficiente. Se ha visto que una capa de algodón y una capa de seda o de gasa densa es muy, muy eficiente comparable al de los cubrebocas médicos. El chiste sí es que sentamos que respiramos a través de él, ¿no? No que se va todo el aire. Si es completamente hermético o impermeable, no sirve como debería. Entonces, no puedo recomendar alguno porque no hay todavía marcas. O sea, no tardan en salir y podremos ver que se hagan estudios formales y podamos ver cuál pueda ser mejor que el otro. Pero pues ahorita lo único que les puedo recomendar es que sí sean cubrebocas de varias capas. Si es una sola capa de tela, es muy poco probable que funcione. Por lo menos de 3 capas. Y que selle muy bien todo alrededor. Eso sería lo que hay que buscar. Me me dicen que todavía el gym no se puede. Por cierto que justo viendo esa pregunta, en las indicaciones de la Ciudad de México, sí se considera abrir centros deportivos, pero no gimnasios que sean cerrados. Eso solo puede ser al aire libre. Entonces, gimnasios cerrados efectivamente ahorita todavía no se puede. Alberca, pues sí, justo la alberca al estar sanitizada con cloro hace difícil que el virus permanezca en el agua, pero se va a contraer de la gente que está, y todos respiramos afuera del agua, ¿no? Entonces, si estamos mucha gente en una alberca, sí nos podemos contagiar igualito que si estuviéramos fuera. Entonces, si yo me meto a nadar y estoy solo, no tengo ningún problema, aunque lo haya usado alguien más antes que yo. Pero si estoy nadando al mismo tiempo con alguien y estamos relativamente cerca, pues sí estamos en riesgo de que alguien nos contagie. Respecto a los cubrebocas reutilizables de tela, ¿qué tipos de tela son recomendables? Pues puedo ponerles un artículo, sí, lo voy a poner en los comentarios. Ahorita no quiero parar para buscar el artículo, pero me lo voy a anotar y en los comentarios de esto, cuando lo subamos a YouTube, voy a poner una referencia de un artículo sobre tipos de tela para que lo puedan, pues ver, ¿no? Pero, pero lo que se ha visto en general es telas gruesas de tejido denso, o sea, el algodón en inglés se dice high thread count, no sé si alguien sepa cómo se dice en español, pero finalmente es de tejido denso. Y si combinamos eso y con una capa de seda, un artículo que era realmente de lo que mejor funcionaba. Los niños deben de usar tapabocas. No se ha establecido claramente desde qué edad. Es muy difícil desde un bebé, ¿no? Hay quien habla de 3 años, hay quien habla de 6 años. Yo creo que definitivamente a partir de los 6 años, si se puede a partir de los 3 años, estaría bien. Sí vemos pues, videos y cosas así de niños pequeños en Corea y cosas así que pues se los acostumbran a usar sus tapabocas y pues es cuestión de enseñarles y sí se puede que un niño aprenda a que necesita usar tapabocas, ¿no? Entonces, yo creo que 3, 4 años es lo razonable. Afortunadamente, los niños se contagian menos y también transmiten menos el virus, pero de todas formas, cuando les puede dar muy, muy severo y puede causar síndromes inflamatorios que son bastante graves. Entonces, sí hay que proteger a los niños también. ¿Qué medicinas puede uno tomar para reducir el contagio si tiene que salir? No hay ninguna medicina, no existe. Un poco hay datos de vitamina D y de zinc.
producen cierto grado de protección, pero muy pequeño, no para confiar de que ya soy inmune y puedo salir. No hay. Entonces, ese es el problema, ¿no? No tenemos un tratamiento que se haya demostrado que funcione. Miguel García nos habla de que niños mayores de 3 años, ¿no? Sí, menores de 3 años eh, es más difícil que lo usen y hay algunos estudios que parecen indicar que no sea lo más aconsejable. Otra pregunta, ¿se sabe por cuánto tiempo tiene una inmunidad si ya le dio? Esa también es una pregunta muy interesante. No sabemos todavía qué tan duradera va a ser la inmunidad. O sea, sí queda bastante claro de que la gente que ya le dio no le vuelve a dar inmediatamente. Pero el máximo que tenemos de experiencia son 6 meses. Si vemos estudios que se han hecho con otros coronavirus, hay en algunas personas puede durar la inmunidad hasta 1 año y después se va perdiendo rápidamente y en otras hasta menos. Entonces no estamos considerando que la gente que ya le dio esté protegida para el resto de la vida. No sabemos todavía, ¿no? Ojalá sea cierto, ¿no? Pero no es algo en lo que podamos confiar. Los cubrebocas de tela que hagamos en casa de varias capas, ¿hay que lavarlo diario? Sí, hay que lavarlo diario, ¿no? Pero el jabón mata el virus, ¿no? No tiene que ser lavado en alta temperatura, o sea, pueden meterlo en el lavabo con un poco de detergente de ropa y ponerlo a secar y punto, ¿no? Todos los días. Qué bueno que me preguntan esto. ¿Qué hay con los cubrebocas que tienen válvulas? Que se supone que son para respirar mejor. Pues esos yo los prohibiría. O sea, ahí sí multaría que los use. Sí protegen a la persona que lo usa, pero no nos protege de ella. Entonces, y estamos viendo que lo queremos los cubrebocas más para protegernos de la gente que puede estar infectada. Entonces, no, si ven a alguien con cubrebocas con válvula, corran para el otro lado. O sea, no se está protegiendo. Esas válvulas lo que hacen es filtrar el aire, o sea, se cierran a la entrada para que el aire que entra tiene que ser a través del cubrebocas con todo su sistema de filtrado y se abren a la salida para sacar el aire libremente. Entonces, no, eso no debería de suceder. Si me invitan a comer a casa de alguien, ¿debería usar platos desechables? No, con que estén lavados con agua y jabón, no tenemos, no hay ningún problema. Luego, cubrebocas para los empleados en una oficina. Pues ahí sí depende de la oficina, depende de qué tanto contacto con los clientes tengan. Ahí hay distintos, y sí, la ciudad está exigiendo también caretas y caretas diferentes para por ejemplo, los cocineros tienen una careta, me parece, por abajo, cosas así. Pero eh, el este pero cualquier cubrebocas que funcione sería adecuado, ¿no? Sí, lo que pasa con los cubrebocas médicos, los quirúrgicos, es que sí sabemos qué tamaño de partícula capturan, pero pero pues sí, lo veo difícil que puedan estarles sobre todo dando cubrebocas N95 a todos los empleados de la oficina. Y luego, insisto, la gente no necesariamente sabe usarlos. Probablemente cualquier buen cubrebocas que siga lo que estamos diciendo sea suficiente. Se rumora que en México están saliendo vacunas, está desarrollando vacunas. Hay una vacuna en desarrollo en mexicana, de ADN. Creo que a lo mejor si quieren pónganme un mensaje si quieren que hablemos solo de vacunas en alguna emisión de esto. Puede ser un tema un poquito técnico, pero, pero puede ser interesante. Pero sí hay una vacuna mexicana en desarrollo. Julieta pregunta, si salí positivo pero soy asintomático, ¿igual tengo que usar cubrebocas? Hay unos estudios que parecen indicar que los que se enferman en forma asintomática no crean tantos anticuerpos.
Este, la cuestión es lo mismo. O sea, si yo, mientras no te puedes reinfectar, no puedes tú infectar a nadie. Entonces hay que considerar que si yo me infecté, durante un mes más o menos soy contagioso, probablemente menos, pero un mes es para irnos a lo seguro. Eh, Después de eso, pues no soy contagioso mientras no me vuelva a infectar. Si me vuelvo a infectar, vuelvo a ser contagioso. Si tengo defensas, si tengo anticuerpos a este virus y siguen funcionando, no me puedo reinfectar y entonces no puedo volver a ser contagioso. Por eso está tan ligado. Si yo no me puedo contagiar, yo no puedo contagiar a los demás. Entonces sí, no podría yo, no sería necesario que una persona que no contagie use cubrebocas, pero por señal tenemos que todos usar cubrebocas. O sea, sí es importante que busquemos que todo mundo salga a la calle con cubrebocas. ¿Qué puedo hacer si tengo a alguien que quiere venir del extranjero a vivir conmigo? Pues se tiene que cuarentenar, o sea, tiene que estar 15 días en aislamiento, que se quede 15 días en un hotel, que pida pura comida para pedir y después de los 15 días ya lo puedes meter a tu casa. Si me infecté, ¿cuánto tiempo tengo que esperar para salir después de que desaparecen los síntomas? Con cubrebocas puedes salir en cuanto ya te sientas bien para salir. No, sigues contagiando. Hay duda de qué tanto contagiamos. Se encuentran partículas virales 20 días después, o sea, todo el tiempo hasta 20 días después del contagio, pero queda duda de que ya tantos días sean realmente partículas contagiosas de virus. Entonces, hay un poquito de duda de eso. Es probable que sea corto, pero mejor digamos que durante un mes sí hay que considerar que eres contagioso. Nos dicen, parece que la Ciudad de México no está pudiendo darle seguimiento que ofreció a los contagiados para ver sus contactos. No sé qué tanto estén pudiendo, sé que lo están haciendo, sé de gente que le han hablado, sé que la Ciudad de México empezó a hacer pruebas aleatorias. No creo que tengan la capacidad de hacer un seguimiento. No, no es algo, no tenemos ni la disciplina, los ciudadanos, ni los recursos del gobierno. Entonces, eso no creo que vaya a ser nuestra estrategia. Por eso yo insisto tanto en el cubrebocas. Hay que considerar que todos estamos contagiados y para mí eso es lo que nos puede servir. Y hay un estudio formal que estudia eso, que sí llegan a la conclusión de que la implementación de cubrebocas en forma masiva en la población fácilmente compensa la falta de pruebas o inclusive de seguimiento. Entonces, pues eso es Pero sí, no tengo yo los datos oficiales de la Ciudad de México, pero yo sería muy dudoso de que puedan hacer el seguimiento. No tenemos o sea, 20 millones de personas. ¿De dónde vamos a encontrar la gente que pueda hacer el seguimiento ahorita? La vacuna contra la influenza se recomienda desde ahora hasta la próxima temporada. La vacuna de influenza generalmente se pone en el otoño, pero en septiembre, octubre, pero sí, sí hay que ponernos. ¿Qué tan cierto es que las personas que se recuperan del virus tienen algún daño cerebral? Suena horrible decirlo así. O sea, el virus sí afecta en algunas personas, sí causa ciertos daños neurológicos. Este virus es muy, muy agresivo, se mete en todos los tejidos del cuerpo prácticamente y sí sabemos de datos neurológicos claros. La anosmia, por ejemplo, la falta de pérdida del olfato, la pérdida de audición de repente en algunas personas. Y sí hay algunos datos neurológicos. La fatiga extrema e incluso la falta de oxigenación en sangre en algunas personas es por más cuestión neurológica que pulmonar. Eh, y sí hay posibilidad de que algo de daño sea duradero. Necesariamente va a ser proporcional a la severidad del cuadro, ¿no? Entre menos fuerte nos dé, menos miedo tenemos que tener de secuelas. Va a haber algunas personas con secuelas. No creo que sea algo muy constante, ¿no? O algo realmente de que tengamos muchísimo miedo al respecto. ¿Qué contestarle a los que dicen que el cubrebocas hace que respiremos CO2?
que no, que ya se ha medido, que se sabe que no sucede, que yo mismo con los cubrebocas que uso, o sea, medimos el oxígeno en la sangre que es proporcional al dióxido de carbono. Y hay estudios que miden el dióxido de carbono en la sangre. O sea, no. O sea, ¿qué les decimos? Que están equivocados, que los datos están en su contra. Ahora, el problema es que la gente quiere creer lo que quiere creer, ¿no? Y no necesariamente le hace caso a los datos. Hay gente que insiste que la Tierra es plana. No sé, pero pero eso es absolutamente falso. Y los médicos llevamos usando, los cirujanos, usamos cubrebocas horas enteras y el acúmulo del dióxido de carbono te produce sueño. Entonces, no estaremos leyendo de esas cirugías de maratónicas de 18, 20, 24 horas con cirujanos que si estuvieran respirando su dióxido de carbono. Entonces, no, sencillamente no es cierto. Me pregunta si nuestro consultorio está abierto. Sí, estamos trabajando en la mañana, con número de pacientes reducido y limpiando entre un paciente y otro. Que si hay peligro de hacerse una biometría, pues estamos tratando de hacerlo sin peligro para la gente. Que sí es cierto que los termómetros a distancia matan neuronas. No, eso está buenísimo. O sea, de veras que cuando lo vi me dio risa. El termómetro a distancia lo que hace es medir la radiación que tu cuerpo emite. El termómetro no te está inyectando nada. Algunos tienen un láser para que sepas en dónde apuntarlo, como los láseres, como lo señalaba apuntadores láser. El que nosotros usamos en el consultorio ni siquiera tiene el láser para apuntar, nada más lo tienes que poner cerca. Ya, no echa nada para medir, absorbe el calor y lo mide. Entonces, no mata neuronas, no hay manera que tenga ningún efecto secundario el termómetro. Y yo he visto eso, es ridículo. Hay gente que nada más quiere, no sé, tirar tierra por alguna razón. Hay gente negativa, ¿no? Entonces, no hay absolutamente ninguna verdad en ese mito. Es físicamente imposible que la haya, o sea, quien lo dice no sabe cómo funcionan esos aparatos. Y que si afecta a las personas con implante coclear, pues no afecta. No afecta ni a las personas con implante coclear, ni sin implante coclear, ni con nada. No afecta a nadie en absoluto, punto terminante. Una neumonía puede también dejar posibles secuelas de daño neurológico o de pérdida de audición como las de coronavirus. Normalmente no. Bueno, es que hay muchos tipos de neumonías. Una neumonía bacteriana en sí no produce de ninguna manera un daño neurológico ni una pérdida de audición, pero una neumonía a veces por gérmenes muy resistentes se tiene que tratar con antibióticos que pueden causar pérdida de audición. Entonces, eso sería algo que sí vemos en nuestra práctica, ¿no? La otra es que una persona de pueda tener septicemia, o sea, de una neumonía bacteriana, la bacteria, aquí son bacterias, no virus, se puede ir a la sangre y causar infección en todo el cuerpo, y hay una meningitis, y eso sí nos causaría un daño neurológico, pero una neumonía no complicada no nos va a causar daño neurológico ni pérdida de audición. Me preguntan qué opino sobre el dióxido de cloro, pues ahí pueden ir a nuestra plática que está guardada en YouTube para ver qué opino del dióxido de cloro y sobre todo a los comentarios al respecto, porque salieron los acólitos de Kalker a criticarme de eso. El dióxido de cloro es en dosis que tiene un efecto sobre el cuerpo humano, es tóxico. Y en dosis tan bajas que no tienen ningún efecto sobre el cuerpo humano, se usan para limpiar verduras y agua de beber y cosas así, más o menos a 5 partes por millón, cosas así. Entonces, o no tiene ningún efecto, o si nos pasamos de dosis es tóxico. No sirve para ninguna otra cosa ingerir el dióxido de cloro. Sirve muy bien para limpiar superficies.
Y eso es chistosísimo, porque te ponen que, bueno, no me quiero meter en ya tomamos todo un capítulo sobre eso, pero es lo que decíamos, hay gente que ya, para algunas personas eso ya es religión, ¿no? No, es un fraude absoluto el dióxido de cloro. Y bueno, pues una paciente, me pregunta la mamá de una niña que tiene sordera profunda si hay que cuidarla más del posible contagio, que si podía ser más susceptible a secuelas. No, no, igual que todo el mundo, no hay mayor propensidad de eso. Las únicas enfermedades que sabemos, y eso es importante acordarse, o sea, cuando hablamos de diabetes, presión alta, tabaquismo, enfermedad pulmonar obstructiva preexistente, todas esas son enfermedades que si nos dan, que si el virus, que si nos contagiamos del virus, es un factor de riesgo para que nos dé más fuerte, ¿no? Pero no nos hace más fáciles de contagiar, ¿no? Hay que considerar que todos somos igual de fáciles de contagiar. Sí, para sanitizar superficies el dióxido de cloro sí es efectivo, es muy efectivo. Para sanitizar superficies, para uso externo, inclusive se ha usado en heridas superficiales, inclusive hasta para lavados nasales, pero no tragado, nunca hay que ingerirlo. Y para superficies es muy, muy buen sanitizante. Pues creo que con esto cubrimos, ya son justo las 6. Espero haber cubierto, espero haber cubierto sus inquietudes. Échenle ganas, cuídense, lávense las manos todo el tiempo, exijan el uso de cubrebocas. Espero que podamos lograr salir adelante de esta cosa y no tener que regresar otra vez al semáforo rojo, porque todos nos urge reactivar también la economía del país, pero con responsabilidad, no como alguna vez se propuso de ya que se mueran los que se tengan que morir. El chiste es reactivar la economía sin que nadie más se muera. Entonces, pues vamos a echarle ganas a todos y pónganme sus preguntas por correo a preguntando@imon.com.mx, y también tenemos un grupo de WhatsApp por si alguien quiere, nos puede poner la pregunta para mandarles la liga al grupo de WhatsApp para que puedan saber de nuevas, de cuando publicamos estas cosas, o regístrense en el sitio de YouTube y para recibir correos electrónicos. Muchas gracias por su atención.